Hermanos, es un texto difícil. ¿Se acuerdan muchos desde chicos del texto del becerro de oro? Y no sé, algunos de ustedes saben, cada domingo tiene un nombre en la historia de la iglesia, en la tradición eclesiástica. Y este domingo es el quinto domingo después de la Semana Santa de la Resurrección y se le llama el Domingo de Rogate, que quiere decir orar. Y está basado en el texto de Juan 16:24 que dice, oren, hasta ahora no han pedido en mi nombre, pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Y bajo esta idea de la oración es que nos toca este texto de Éxodo 32. Originalmente nada más eran de los versículos 7 al 14, pero yo les pedí que leyéramos hasta el primero para entender cuál era el problema. Y espero poder con este texto difícil terminar con la idea de que la oración es nuestra salvación en medio de los errores que tengamos, así como lo tuvieron, de nuestros pecados, así como los israelitas lo tuvieron en el monte Horeb. Entonces, es un texto sobre la desobediencia. Si tuviéramos que hacer una autobiografía, más bien borraríamos todos aquellos momentos en nuestras vidas que son vergonzosos, que demuestran nuestro pecado. Fíjense que tenemos un amigo, Peter, desde la prepa, muy interesante, es historiador, y él trabaja en los archivos generales en Berlín de la historia moderna de Alemania. Entonces nos fue a dar un tour, ya nos dio unos tours por ahí, y está en imagínense todos los documentos que por ejemplo en la época del canciller Helmut Kohl, todo documento, cada mensaje por internet, cada acta que fue firmada por él, cada discusión digamos, un salón cerrado donde los demás no se enteraban, todo este amigo que es historiador está encargado de organizar la información y en libros que son infinitos, él tiene que corroborar que cada información que le llega es correcta y después incluirla en en los libros que van a quedar para la historia, para siempre, sobre la época del canciller de Kohl de 1998 al 2, o no sé cuándo fue la última, Kohl, no sé, digamos, 1990 al 95. Y nos enseña todos los libros que hay de fecha a fecha, de meses, de años, con toda la información acumulada de canciller. Y después nos enseñó también cómo en los bancos tienen su bóveda con con llave y todo y con alarma, donde están los documentos, o se guardan los documentos que se firmaron para la caída del muro de Berlín, por ejemplo. Todos los documentos más importantes, la memoria de la historia alemana moderna, están en esa bóveda, en ese edificio en Berlín. Y nosotros tuvimos el privilegio de verlo porque Peter es un amigo de Peter, ¿no? Entonces, imagínense que tuviéramos esa oportunidad nosotros, o qué peligro también para Cole, y si saben, su segunda esposa, peleó para que muchas cosas no salieran en una biografía de Cole, en contra de que salieran algunas cosas e historias que ella no quería que se supiera, ¿no? De Cole, porque Cole en la época ya cuando él ya estaba al final, ya muriendo, él no estaba en sus 5 sentidos y no podía decidir él mismo, no digan de mí esto, no digan de mí lo otro. Entonces imagínense que uno pudiera borrar
como decimos en español, borrón y cuenta nueva. Que nuestra vida fuera siempre puras cosas positivas. No tengo nada negativo que demostrar. Pero si ustedes van a Éxodo, y esta es la palabra de Dios, y creemos que esto es lo que también los hermanos judíos lo leen en las sinagogas, la Torá, están los capítulos, ya salimos de Egipto, Dios ha demostrado su poder contra los egipcios, murieron todos en el mar. Se le dice el mar, unos piensan que no fue el mar Rojo, sino el mar de las algas, es un lugar más chico, pero definitivamente, sea como sea, fueron liberados de la esclavitud egipcia. Lograron grandes milagros, salieron 3 meses después, según el texto, los judíos los que habían sido salvados, le piden a Aarón, oye Aarón, ya se tardó mucho Moisés, estamos nerviosos, haznos un becerro o algo para que podamos ponernos a orar a Dios y que venga Moisés pronto. Uno puede leer esto y decir, no, se equivocaron los editores antiguos, yo creo que metieron una historia que no puede ser. No es posible. Después de ver las maravillas de Dios, ¿cómo es que se ponen a hacer becerros de oro? Y todavía Aarón, hermano de Moisés, dice, sí, tráiganme todas sus joyitas, todo lo que tengan ahí de oro, que no tengo oro, bueno, plata también ayuda, sirva, vamos a fundirlo y hacer el becerro de oro. Es un texto muy antiguo, hermanos, les advierto que también tenemos que ir con cuidado para entender exactamente cuál es el propósito de este texto. Y después viene, y en medio de eso, Moisés se supone que está recibiendo las tablas de la ley con los 10 mandamientos. Entonces, ¿qué podemos deducir de este texto, hermanos? ¿Y por qué? Lo más fácil sería decir, ¿saben qué? Mejor quítame Éxodo 32 y ponme Éxodo 20, o si quieres, algunos hasta dicen, mira, el Antiguo Testamento es muy complicado, ponme ahí un texto donde esté Jesús y ya, ¿no? Pero el texto está aquí, la historia sucedió y el editor que escribió ese texto incluyó esta historia. Se dice que esta historia lo más probable sucedió en 1445, por ahí, antes del nacimiento de Cristo. Hay 2 posibilidades, el faraón Tutmosis II o Amenhotep II. ¿Por qué se los menciono? Porque se dice que en esta época había los Ixos, se le dice en la historia larguísima de los egipcios. Los egipcios hay relatos, historias desde el 3000 antes de Cristo. 3000, o sea, yo sé que los olmecas en México estaban como en 1500 o 2000 antes de Cristo, pero es antiquísima la historia de Israel, de Egipto y de los mesopotámicos después. Entonces, hay evidencias históricas de que durante estos faraones había un grupo de semitas, que se les decían Ixos, y que tuvieron tenían trabajos responsables a un nivel grande en la administración y la burocracia egipcia. Y si se acuerdan, José fue una de las figuras fuertes para ayudar en la administración y la lucha contra la hambruna y la sequía, ¿no? ¿Se acuerdan? Con sus hermanos. Entonces, es posible que esta sea el tiempo, ¿no? Pero, lógicamente, estos textos antiquísimos, no podemos decir con exactitud, fueron escritos exactamente al mismo tiempo que pasaron, porque son textos muy antiguos. Lo que sí se sabe es que este texto ya se leía, lo había editado un editor judío, parte de la ley,
que estaba como, digamos, ya cuando ya estaba más definida la religión judía. Y generalmente muchos dicen que ya se leía en la monarquía después de David, de Salomón. Para los que no conocen esta historia, después de que el rey David murió y subió Salomón, Salomón era muy sabio, aparentemente, pero después se metió con muchas mujeres, empezó en la vida cananita, se apartó de Dios y vino la división en la historia de Israel. Y entonces estaban dos hijos de Salomón, uno Jeroboam y otro Roboam. Y en este momento es que se empezaba a leer estos textos antiguos. Entonces hay que entender, es como cuando nosotros sabemos, les cuento a mis hijas de lo que pasó cuando cayó el muro de Berlín. ¿Se acuerdan? Nosotros estábamos, Peter y yo, todavía de estudiantes en Estados Unidos, y me acuerdo que le escribí una notita, le dije, ¡ay, felicidades! Ya cayó el muro de Berlín. No sé si me peló Peter en esa época, ¿no? Porque éramos amigos. Pero eso pasó en 1989. Y ya, si se pueden imaginar cuántos años ya pasaron. Yo no lo puedo creer, pero en mi propia época, en nuestra propia edad, hemos vivido algo increíble, ¿no? También, si se acuerdan, en el 2001, cuando los terroristas atacaron las Torres Gemelas. Yo me acuerdo haber ido de joven y de niña a las Torres Gemelas. Y les cuento a mis hijas, es que me acuerdo el minuto, el momento en que pasó y cómo todos estábamos en shock. Y no ver las Torres Gemelas en Nueva York es así como es un shock. O cuando a mí me tocó el temblor del 85, no sé quiénes estuvieron en la Ciudad de México, ustedes están en Monterrey, ¿verdad? Pero a mí me tocó en 1985 y nunca se me va a olvidar. Y se lo puedo recordar a mis hijas y a decirles, México, la Ciudad de México se veía como una ciudad bombardeada, hoteles que se acordaba uno que estaban ahí, desaparecieron. El olor de mucha gente que falleció entre las ruinas fue terrible. Entonces uno recuerda cosas del pasado y las cuenta y las recuenta. Y estos editores toman la historia de Israel, la editan y después se lee en las sinagogas, en los templos, en la época de David y Salomón, se leía esta historia. ¿Para qué? Uno diría, ay, borra eso, bórralo. No conviene que la gente sepa que la gente no fue fiel a Dios. ¿Qué nos dice el libro de Primera de Reyes? Voy a leer muchos textitos aquí ya, o sea, no los tienes que buscar, pero para entender cuál es la situación. En esa época que les dije, cuando ya Salomón se muere y se quedan sus dos hijos y empiezan a pelear, un hijo se va hacia Jerusalén y dice, somos las tribus del sur y el templo de Jerusalén es el bueno. Y yo tengo poder, Roboam, y aquí se va a hacer lo que yo diga. Y todos tienen que seguirme. Pero Jeroboam dijo, ¿saben qué podemos hacer? Para que me sigan a mí la gente, vamos a hacer nosotros nuestros templos en el norte. Y voy a ponernos becerros de oro al norte para que la gente venga a adorar aquí y no se vaya a Jerusalén. Y esto pasó en Primera de Reyes, dice, Jeroboam fortificó la ciudad de Siquem en la región montañosa de Efraín y se estableció allí y fortificó Peniel y Siquem. Y reflexionó, ¿qué tal si ahora el reino vuelve a la familia de David? Si la gente sigue subiendo a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo del Señor, acabará por reconciliarse con su señor Roboam, rey de Judá, y entonces a mí me matarán y volverán a unirse a él. Después de buscar consejo, el rey hizo 2 becerros de oro y le dijo al pueblo, israelitas, no es necesario que sigan subiendo a Jerusalén. Aquí están sus dioses. No tienen que irse hasta allá. Aquí les pongo todo para que tengan aquí sus diosesitos y dice, los dioses que los sacaron de Egipto. Y este era el nieto
de David, ¿no? Dice uno, oye, el rey David, el que construyó el templo también con Salomón, el que hizo que fue el más poderoso rey en Israel, en la historia de Israel. Y de pronto llega su nieto y dice, les hacemos su templito y su becerro para que sepan que él nos sacó de Egipto. Así, así que colocó uno de los becerros de Betel y el otro en Dan, incitó al pueblo a pecar. Muchos incluso iban hasta Dan para adorar el becerro que estaba ahí. Jeroboam construyó santuarios paganos en los cerros y puso como sacerdotes a toda clase de gente, hasta quienes no eran levitas. A cualquiera con tal, mira, te pago, como decimos en México, palero, te doy lana, te doy dinero y la haces de sacerdote. No importa, no sabes nada de Dios, no te preocupes. Es puro negocio aquí. Mientras siga entrando el dinero, decretó celebrar una fiesta el 15 del mes octavo, para celebrar todos en Judá. En el altar de Betel ofreció sacrificios a los becerros que había hecho y estableció también sacerdotes para los santuarios paganos que había construido. Así pues, se quedó la fiesta religiosa en el reino del norte. Entonces, muchos estudiosos piensan que este texto que leímos de Éxodo se leía en el templo del norte y del sur como 500 años después. Hagan de cuenta que, digamos que nos ponen a leer a nosotros la historia de la conquista en México. Y es cierto esto, aunque amo a mis hermanos españoles, pero en México hubo una gran discusión cuando fueron los 500 años, ¿no? De que se celebraron la conquista, 1492, 1992. Y me acuerdo que creo que en España le dicen el día de, ¿qué se celebra en octubre? El día de, ¿cómo se le dice? El día de las Américas, o el día de no sé, tiene un nombre muy bonito. El día, no sé, la hispanidad. Y yo cuando llegué a España dije, ¿cómo que la hispanidad? En México se llama la conquista y la destrucción de los españoles hacia los indígenas, y destruyeron sus templos. Y uno crece en México yendo a los libros de historia, pero para los museos, y hay el Museo de las Intervenciones. Y en la primera intervención fueron los españoles. Y después llegaron los americanos y los franceses y todo, ¿no? Y las víctimas mexicanas. Y lógicamente que eso es una distorsión de la realidad, porque los 300 años de la colonia española en México fueron riquísimos en historia y lo que se logró, aunque fue la destrucción, pero más que la destrucción de los españoles fueron las enfermedades. Muchos indígenas murieron en los primeros 20, 30 años de la llegada de los españoles. Hablaba el cronista de la Nueva España, hablaba de las bubas de los soldados que no podían subir las escaleras de los templos, de las pirámides, por la sífilis. Estaban inflamadas sus piernas de sífilis, y entonces llegaron soldadesca y se acostaban con las indígenas y se enfermaron, y a muchos les dio también varicela y cosas así. En fin, esa es otra historia. Pero lo que les quiero decir es que uno ve la historia desde un punto de vista. Los españoles ven la conquista como algo rosa, muchos, no todos. En Latinoamérica muchos ven la leyenda negra, que llegaron los hispanos y nos destruyeron todo, que también es un extremo. Pero lo que les quiero decir es que eso se ve de acuerdo a cómo nos está yendo en este momento. Y les estaba yendo a los israelitas que había división, que había una bacanal, como decimos, un caos, no había digamos que una religiosidad honesta hacia Dios, sino que había una tergiversación. Y después se lee uno el texto de los becerros de oro, del becerro de oro, y muchos estudiosos dicen, esto el editor lo escribió exacto para los que estaban siguiendo
a los becerros de oro que se estaban haciendo 500 años después en Israel. Bueno, eso es digamos que eso sería la primera versión. Otros estudiosos dicen, momento, los israelitas fueron desobedientes, pero no es posible. La cronología es que Moisés todavía está arriba en el monte, recibiendo las tablas de la ley, los 10 mandamientos, ¿y por qué se les acusa a los israelitas que están abajo, que todavía no conocen la ley de Dios, y se les dice que son desobedientes? En teoría no se les debía castigar, porque ellos hacían lo que ellos conocían. Y si ustedes saben, en Egipto había llevaron tanto tiempo viviendo en Egipto, había una religión de un becerro, el Amón, y que se hacía su becerro de oro y a él se le servía. Lo interesante es que se le decía el Dios escondido, porque era el Dios de todos los dioses y era como misterioso. Entonces, muy interesante que por un lado tenemos una religión egipcia sincronizada, como decimos en México, mezclada con las leyes israelitas, y por otro lado dice, bueno, ¿y dónde está Dios aquí? Si los israelitas no conocían otra cosa, pues, ¿por qué se les va a castigar por algo que no habían hecho? Lo que pasa es que en el texto, si ustedes se acuerdan, los 10 mandamientos están en el capítulo 20. Pero esta historia pasa en el capítulo 32. Y en medio de esos vienen todas las leyes, todas las instrucciones que Dios le da a Moisés de cómo construir el tabernáculo, el templo, donde se van a lavar las manos los sacerdotes. Y después en el 32 viene cómo construyen el santuario, el templo provisional durante el desierto. Entonces, ¿por qué, dicen muchos estudiosos, por qué en medio de instrucciones, como les digo a mis hijas, oye, mira, te toca hacer esto, limpia, haz, bla, 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 y de pronto viene una historia que aparentemente no tiene nada que ver, y después sigue la historia otra vez con las instrucciones? Esto dicen los estudiosos que es también algo muy intencional, porque Dios, en el texto antiguo, el editor está queriendo decir, Dios es el que define cómo se va a adorar, en dónde, cómo y cuándo se va a adorar. Los egipcios y los paganos, ¿qué hacían? En los templos ponían un altar, pero la idea es que el altar era la mesa de los dioses y se les daba de comer a los dioses para que los dioses tuvieran fuerzas, para que siguieran funcionando y saliera el sol, la luna, las estrellas, para que seran buenos hacia los demás. Entonces los humanos controlaban a los dioses, tenían que tenerlos contentos. Si ustedes saben, los aztecas y en México estaban mucho los sacrificios humanos porque la idea era que le teníamos que dar de comer a los dioses para que hubiera lluvia, al dios Tlaloc, Quetzalcóatl, etc. Y también en otras culturas antiguas. Entonces, el hecho de hacer el becerro de oro ya era una idea, yo voy a controlar al Dios. Yo voy a darle a Dios de comer en los altares como yo quiero. Y todas las instrucciones que Dios les había dicho en Éxodo a la gente no servían. Pero ¿qué era lo que decía en el Antiguo Testamento ya desde el principio? Dice, ustedes son testigos de lo que hice con Egipto en el Éxodo 19. Y ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto. Serán mi propiedad. Dios dice, ustedes son mi propiedad y cumplan mi pacto. Entre todas las naciones ustedes me pertenecerán, la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Y después dice, no te hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza en lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra. Es Éxodo 24.
Y después dice el Señor, por favor diles, ustedes mismos han oído que les he hablado desde el cielo, no me ofendan, no me hagan dioses de plata o de oro ni los adoren. Háganme un altar de tierra y ofrézcanme sobre él sus holocaustos, sus sacrificios de comunión, sus ovejas. Yo vendré al lugar donde les piden invocar mi nombre y los bendeciré. O sea, Dios, la lucha aquí no era tanto que si puso un becerro o no, sino la idea de que yo quería controlar a Dios o Dios definía que dónde se iba y cómo se iba a adorar. Y se acuerdan lo que les decía yo de los dos reyes, de los hijos, de los nietos de Salomón, de los hijos de Salomón, que decían, mira, no importa, los sacerdotes no tienes que haber sido levita, no importa, vamos a ponerte tus becerritos ahí y que la gente venga y te adore. Entonces, esa era la idea de leer el texto y decir, están mal, ustedes están yendo en contra de el orden divino que decía Dios, cómo van a orar por mí y cómo van a servirme. En fin, todo esto refleja que hablamos de textos antiguos, un Dios escondido, hablamos de mezclas ahí muy raras entre los israelitas y los egipcios. También se habla de que Dios se enoja, ¿se acuerdan? Cuando dice, ustedes son unos tercos. Me gusta en algunas palabras, en las Biblias está la traducción y dice, ustedes son tercos, de dura cerviz. Yo les digo a mis hijas, son unas tercas, esa palabra muy típica, ¿no? Terco. Entonces Dios se enoja y es una forma de que los antiguos trataban de relacionarse con Dios y entender por qué Dios estaba molesto. Entonces hay mucho que hablar de este texto, pero lo que les quiero decir, hermanos, hay 3 cosas muy importantes porque el tiempo ya se nos va. En primera, independientemente de nuestro pecado, el texto termina que a pesar de la desobediencia de los israelitas, a pesar de todo, Dios se acercó y acampó entre los israelitas con el tabernáculo. ¿Se acuerdan? En la campaña y que bajaba la columna de fuego en la noche. Y Dios fue fiel y les daba el maná todos los días. Entonces, esta para los hermanos judíos que escuchaban esto era un texto de esperanza. No importa qué tan bajo hayas caído, Dios escogió estar contigo. Y si ustedes ven el libro de Juan, al principio cuando dice Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, ese texto, el verbo, viene de esa palabra antigua del israelita que dice tabernáculo. Jesús, Dios se hizo carne y tabernaculó entre nosotros, habitó entre nosotros, decidió vivir entre nosotros. No importa qué tan bajo sea nuestro pecado de omisión o de comisión, aunque los israelitas sabían o no sabían bien cómo adorar a Dios. Y esto es una gran esperanza, hermanos. ¿Se acuerdan de la historia de Zaqueo? Zaqueo dice, era uno del recabador de impuestos y decían todos, ay, es de los peores. Y él ahí escondido en un árbol no podía ver a Jesús. Y Jesús enfrente de todos dice, Zaqueo, hoy quiero ir a tu casa. Oye, pero es un recabador de impuestos, es un corrupto. Ya me imagino en México dirían, no hombre, qué vidita de traer, ¿no lo ves? Es muy rico porque se ha hecho rico de nosotros. Pero Jesús le dice, hoy quiero ir a tu casa. Y los discípulos murmuraban y él dijo, hoy he entrado en tu casa y traigo vida y vida en abundancia. Los leprosos, no te acerques. Y muchos decían, están enfermos por algo, han de haber pecado. Señor, ten misericordia de nosotros. Y Dios y Jesús los sana. Una y otra vez, si ustedes ven todo el Nuevo Testamento, hermanos, Jesús se acerca a aquellos que se les ve mal. A la mujer prostituta, no,
la vamos a apedrear, que tire la primera piedra el que esté libre de pecado. Y una y otra vez Dios se acerca. Ese es el primer punto. El segundo punto, hermanos, Dios les dice a los israelitas, yo sé que tienen muchos problemas, pero yo decido tener un pacto nuevo con ustedes. Y ese pacto dice, yo soy el rey, ustedes son mis vasallos y ustedes tienen que seguir mis preceptos. Y las condiciones es de que yo los voy a proteger, yo les voy a dar nueva vida, pero ustedes, lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocaustos. No quiero sacrificios que yo diría en Salmo 150, sino sacrificio es un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado. Entonces es una nueva relación completamente diferente de los dioses antiguos egipcios con los israelitas o con las otras culturas. Y quiero que cantemos al final, hermanos, el canto de Miqueas 8:6, que dice, ¿qué es lo que pide Dios de ti? Un corazón limpio, ¿no? Un espíritu de humildad y misericordia, que hagas misericordia. Y el último punto, hermanos, regresando a la idea de que hoy, este domingo es el día de rogate, que aún aunque somos pecadores, de omisión o de comisión, Dios en la nueva relación dice, ora, yo tendré misericordia de ti, pero lucha por lo que pides. ¿Y se acuerdan? Moisés le dice, oye, Dios mío, mira, no quedes mal, aún los egipcios hablan de nosotros y cómo nos vas a hacer quedar mal. O sea, hay lugar para acercarnos a Dios en oración y pedirle que tenga misericordia de nosotros. Jacob, ¿se acuerdan? Luchando toda la noche con el ángel, y dice, no te suelto hasta que me bendigas. Entonces Jacob, la historia de Jacob, la historia de todos aquellos que hemos leído que se acercaron, ¿se acuerdan de también cuando Abraham le dijo, no destruyas Sodoma y Gomorra, vamos a buscar quienes son gente justa? Entonces, este texto, hermanos, aunque aparentemente parece ser un texto de juicio, de vergüenza, de ceguera espiritual, de bacanal sexual. También se dice en los textos que estaban haciendo sus fiestas y todo, ¿no? Todo eso, hermanos, se cubre con la sangre de Cristo para nosotros ahora cristianos, sabiendo que Dios tiene misericordia de nosotros. Dios decide acercarse a nosotros aún en nuestro pecado. Dios pone las condiciones de la nueva relación del pacto con Él. Y Dios nos pide que oremos, que nos acerquemos a Él quebrantados para servir y pedir ayuda en medio de nuestra ceguera espiritual. Entonces voy a pedir que cantemos el canto 190, es uno muy cortito, pero que nos prepara también para la comunión en la Santa Cena y que nos prepara para nuestro corazón para recibir su bendición.